Muy bienvenidos una vez más a este programa de pensamientos y diálogos de siguientepágina.com, donde usted puede ver todo nuestro material y las pláticas y diálogos de una persona. Palemón Camus es mi nombre, y algunos invitados, como en esta ocasión, Pedro Ávila, y me vino a la mente algo que me habló un amigo, un pastor de Argentina lo mencionamos, creo que fue la segunda entrevista o diálogo, que él me dijo: Palemón, yo no nada más oro por amigos, sino que le pido a Dios amigos de él, para que sean mis amigos. Y hoy, antes de comenzar este diálogo, donde Pedro y yo platicábamos, se me recordó ese pensamiento, sí, porque yo sé que Pedro es un amigo de Dios y hay una relación, ¿sí? Y el Señor nos llama amigos. Así es. Ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos. Es que quiero, aquellos que no lo conocen, que no lo han visto en otro de los diálogos, a veces se pone muy calientito esto. Sí, y lo hemos a veces dividido en dos pláticas, o tres, creo que dos, ¿verdad? Dos. Sí. Así es que vamos a ver. Y ¿por qué no te presentas tú también? Para mí es un gusto tenerte aquí. Bueno, pues gracias, Palemón, por darme la oportunidad de venir y compartir aquí con tu audiencia. Siempre es un gusto. Yo soy Pedro Ávila, mi esposa Emi Ávila. Los dos hemos ejercido en el ministerio, sobre todo con matrimonios, parejas. Y pues de veras tenemos dos hijos. Uno vive en Australia, se llama Matthew, y otro aquí en Dallas. Entonces, pues los dos casados. Sí. Tenemos un matrimonio, una familia que disfrutamos mucho. Y por supuesto conocemos a Palemón por ya varios años. Más de 30 años. Y de veras que qué amistad ha sido larga de amigos, porque ha sido, bueno, hemos tenido momentos buenos y unos no tan buenos, pero siempre seguimos como amigos, ¿no crees? Sí, pues dicen que la amistad es probada. Así es. Nuestra amistad ha sido probada. Hemos dialogado, hemos orado juntos, hemos profetizado, y de repente hemos tenido diferencias en donde hasta se pone uno ahí medio... Sí. Pero el amor, así es, prevalece. Sí, esos son amigos. Esos son amigos. Esos son amigos. Así es que pues... Yo le damos muchas gracias por ti, por Patricia, los hijos, sus hijos, Ramir y Carlet y sus familias. Son una gran bendición. Sí, gracias. Y pues, Pedro, ¿de qué vamos a dialogar el día de hoy? Bueno, nuevamente gracias y saludos a todos. Espero que todos se encuentren bien. Y sin más decir, quiero el tema de hoy compartir: derribando y edificando. Bien. Derribando y edificando. Yo creo que este mensaje o esta charla va a ser muy adecuada para los tiempos que estamos viviendo. Y yo creo que nosotros como creyentes debemos de adoptar esta práctica de derribar. No nada más derribar, pero también edificar. Pero déjame hablar acerca de derribar. Derribar todo lo que el enemigo está haciendo. Porque realmente el enemigo ha declarado su guerra en contra de la iglesia. Uh-huh. Es obvio. Entonces, el Señor quiere que nosotros estemos alertas. Tenemos que estar atentos a lo que Él está diciendo. Y nosotros debemos de derribar y estar impidiendo que el enemigo gane más terreno en nuestras mentes. En nuestras mentes. Que influencia mucho nuestras actitudes y nuestra manera de actuar en la familia, con los hijos, con los hermanos, en la iglesia,
¿Me entiendes? Sí. Entonces, el enemigo ha levantado sus fuerzas en contra de nosotros, pero lo bueno es que nosotros podemos estar confiados porque sabemos que estamos del lado del que ya ganó. Del que ya ganó desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Digo, declarado está, ya tenemos el final del libro, de la historia, aquí lo tenemos y ya ganamos. No más que ahora nosotros tenemos que participar en lo que Dios está haciendo. Así que yo quiero animarlos en este día a escuchar y no escuchar como, bueno, más bien no quiero dar un mensaje como a las masas, sino más bien como a individuos. Si tú estás escuchando ahorita lo que estoy diciendo, por favor, pídele al Señor a ver si Él que te revele, que te diga qué es lo que Él está hablando a ti. Y eso es mi deseo. Y como decíamos, que estamos viviendo en momentos difíciles, en tiempos difíciles. Yo me doy cuenta, me vino el otro día leyendo las Escrituras, me vino en Jeremías y me habló tan claro acerca de lo que el Señor está hablando ahorita en estos tiempos, y viene en Jeremías 1, 9 y 10. Jeremías, Dios le habla a Jeremías en una etapa cuando él es todavía muy chico. Tan chico que él se sentía como abrumado o demasiado lo que Dios le estaba pidiendo que él hiciera. Y tenía un poco de temor. Y dijo, Jeremías dijo, yo no puedo, soy un niño, ¿no? Yo no puedo. Sí, dice, yo soy el niño. Y el Señor le dice, no digas que no puedes o que soy un niño. Y luego dice así en el versículo 9, he aquí yo he puesto mis palabras en tu boca. Otra vez. He aquí yo he puesto mis palabras en tu boca. En el 10 más adelante dice, y te he puesto sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Las dos cosas, claro, sí. Yo no sé si ahorita podemos poner esta situación en el contexto de lo que está hablando el Señor a los tiempos de ahora. Realmente esta palabra viene a Jeremías en el tiempo que el pueblo de Israel estaba en una situación caótica, hablando espiritualmente, socialmente y política. Y realmente yo creo que nos encontramos en tiempos como esos. Y aquí el Señor nos está diciendo, he aquí que yo he puesto mis palabras en tu boca. Mi pregunta para cada uno de los que nos están escuchando, incluyendo a mí, que me habló claramente. No digas no puedo. No tengo experiencia. No sé cómo hacerlo. Dice el Señor que Él ha puesto sus palabras en nuestra boca. Y eso quiere decir que estamos equipados, y vamos a ver otras cosas adelante, pero lo dice, te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Dios no llevó a Jeremías alrededor del mundo sobre naciones y reinos. No. Eso es un punto interesante. Claro. Que si pensamos que va a andar por todo el mundo. No, las naciones vinieron a él. Ok. Ajá. Ahorita las naciones han venido a nosotros. Uh-huh. Entonces nosotros simplemente tenemos que, de lo que el Señor nos ha dado, hablar y declarar. Pero fíjate lo que dice, puso sus palabras en nuestra boca. Bueno, nos ha puesto sobre naciones, que tenemos todas las naciones representadas aquí alrededor de nosotros, pero también dice para reinos. Y cuando yo leo esta porción para reinos, se aplica a todos nosotros, porque no es de que nosotros vayamos y le hablemos a gobernadores o a presidentes, no, está hablando de lugares de gobierno o lugares de escuelas donde nosotros podemos participar. Si tú eres
si tú eres un padre que tienes hijos en la escuela y no sabes exactamente qué es lo que está pasando, yo te sugiero que veas qué realmente está sucediendo en la escuela de tus hijos. Y participar. Dios quiere que nosotros nos activemos en lo que Él está haciendo ahorita. Nosotros que seamos parte. Somos hijos del Rey y necesitamos representarlo a Él. Y sobre reinos, para arrancar, ¿qué? Para arrancar lo que el enemigo está haciendo. Para destruir todas sus obras. Jesús dijo que el Señor vino para destruir todas las obras del enemigo. Y va a sacudir. Yo creo que estamos ahorita, Pedro, viviendo el sacudimiento. Así es. Que Él prometió. Claro. Aún una vez más, y removeré no solamente la tierra, sino también los cielos. Oh, wow. Sí. Para que quede lo inconmovible y todo lo movible se caiga. Este es un tiempo sí. que nosotros, apremiante, nosotros debemos de estar listos y no debemos de estar asustados o amedrentados por lo que está sucediendo, lo que vemos. También dice para arruinar. Nosotros debemos de estar listos para arruinar las tácticas y los planes del enemigo. Y vamos a hablar más de estas cosas. Me voy a ampliar un poquito más. Y para derribar, pero también para edificar. Y para plantar. Para edificar tu vida con la palabra de Dios. Dice que Él ha puesto su palabra en nuestra boca. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No precisamente siempre porque vas y oyes la palabra en una prédica o en una enseñanza o aún aquí escuchándome a mí, pero muchas veces el Señor quiere que nosotros declaremos su palabra. Declaremos la palabra sobre nosotros, declaremos la palabra sobre nuestros hijos y declaremos la palabra sobre La palabra hablada. Hablada. Produce algo, hablada. Así es. La meditamos para que permanezca en nuestro corazón, para que tengamos más revelación. Y en la revelación hablamos, declaramos, como tú dices. Así es. Hace poco en una de las pláticas, cité los primeros 11 versículos de Génesis. Y dijo Dios. Dijo Dios. Sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios. Y vemos cómo todo fue creado por la palabra de Dios. Que ahora Él nos la ha dejado a nosotros. Así es. Respaldada por el Espíritu. Para hablarla. Así. Para derribar y para edificar. Y vas a escuchar con la palabra. Y muchas veces vas a recibir más feo, tú va a causar más impacto esa palabra hablada cuando tú la declaras, cuando tú te escuchas a ti mismo. Dios quiere que nosotros guardemos nuestros patrones de pensamiento. Es clave. Tenemos que guardarlos. Guardar. Sí. Que no estemos dejando que las cuestiones de este mundo nos vayan moldeando. Ahorita el enemigo se ha levantado, las redes sociales, las noticias, ya no puedes escuchar un canal de noticias. Bueno, nosotros no lo escuchamos. No oímos un canal de noticias de la televisión porque no hay algo que yo quisiera escuchar. Si te informas, buscas el lugar donde te puedes informar, pero más bien escoges qué es lo que tú quieres escuchar. Ahorita lo que nosotros necesitamos es edificar, plantar la palabra de Dios en nosotros, en nuestros hijos, en los que nos rodean, en vez de estar recibiendo todos los artimañas y todos los engaños del enemigo que ahorita está hablando. Ahorita hay un gran
como despertar de la iglesia. Estamos realmente como, está causando un avivamiento. Parece ser que en los tiempos más difíciles, cuando la gente busca más al Señor, ¿verdad? Pero nosotros queremos seguir edificando los muros y vamos a hablar más de eso. Este es el tiempo de Dios. Mira, yo te quiero decir, el otro día fui a Home Depot y hay una persona que me ha atendido por varios años últimamente y la saludé, buenas tardes, ¿cómo estás? Y ella me saluda y me dice, ¿cómo estás? Le dije, muy bien. ¿Y tú? Dice, cansada. Le dije, bueno, ¿cuándo descansas? El domingo. Le digo, ya viene el domingo. Dice, no, cansada de la vida. Cansada de la vida. Sí, cansada de la vida. Dice, lo único que estoy esperando es ya terminar jubilarme, irme a un lugar bonito y pacífico. Dice, ahí voy a acabar con mi vida. Y le dije, espérame. No, espérate. Espérate. Espérame. Sí. ¿Ya has oído de Jesús? Dice, sí, ya he oído. Bueno, seguimos hablando y la fila estaba ahí. La persona que estaba detrás de mí sabía lo que estaba pasando. Entonces empezó a mandar la gente a otra caja. A otra caja. A un lado, porque aquí están soltando la palabra. Sí. La cuestión es que no voy a contarles todo, pero la persona recibió. ¿Me entienden? Y eso es realmente lo que está sucediendo y el enemigo está tratando de llenar las mentes de temor. Sí. Ahorita viene a mi mente el coraje que me dio. Y ahí oré, hice una oración violenta, porque apareció en la pantalla de televisión que Disneylandia o de Walt Disney o la compañía está formando el pensamiento de esta generación. Y eso es mentira en el nombre de Jesús. Claro. Pero en cierta forma, los medios sociales, las películas están alterando a una juventud y a una niñez. Así es. Y nosotros necesitamos derribar y plantar y edificar. Así es. Pues voy a leer 2 de Corintios 10, de 3 al 5. Muy conocido estos pasajes, pero es muy apropiado para lo que estamos hablando. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra de el conocimiento de Dios. ¿Por qué lo digo de esa manera, el conocimiento de Dios? Yo quisiera que pudieras anotar eso o subrayar tu Biblia, si es que la tienes enfrente de ti, al conocimiento de Dios. Porque te voy a decir, en estos días nosotros vamos a tener que, de veras, conocer al Señor, conocer de Dios, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué tanto nosotros conocemos de su palabra? Entonces, lo que nosotros vamos a poder resistir todos los pensamientos, y como lo que tú compartiste acerca de Walt Disney. Es el colmo. Se supone que es el lugar de los niños de donde iban a divertirse. No. Ahora, según ellos, se creen que son los que van a instruirlos. Sí. Bueno, yo... Es lo que acabas de decir, Pedro, perdón que te interrumpa, es muy importante. Pensar que los iban era para divertirse, pero ahora los están instruyendo o adoctrinando. Adoctrinando, así es. Sí, o sea, poniendo pensamientos de acuerdo al corazón de ellos, a su cultura, sobre la niñez y la juventud. No es una diversión. No, ya no es una diversión esto.
es un adoctrinamiento. Y lo mire, mismo que las escuelas. Yo, sí. yo nomás quiero decirles, no tenemos que tener un ratoncito ahí en el cuarto de nuestros hijos, diciendo, ya sabes de cuál ir y comprar, ir y atender a ese lugar y tener uno. Hay otras cosas mejores que podemos hacer ya ahora con nuestros hijos. Nosotros tenemos que ser, de veras, poner nuestra mente en las cosas celestiales, en las cosas de arriba. Por eso Pablo aquí está diciendo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ahora, vamos a llevar nuestros pensamientos cautivos. Aquí quiero hacer un paréntesis. Uh-huh. Cuando la Biblia habla de que aunque andamos en la carne, Uh-huh. se refiere aunque andamos en nuestros 5 sentidos. Así es. En lo que vemos, Uh-huh. en lo que oímos, en lo que olemos, en lo que tocamos. Nuestra milicia no es de acuerdo a la lógica Uh-huh. que nos hace pensar Uh-huh. lo que oímos, lo que vemos de esta cultura del mundo. Wow. Así es. Sí. Ahora, Pablo nos está alertando. Estamos en Alertando. una batalla espiritual. Me gusta esa palabra, alertar. Sí. Un toque de... Sí, de alerta. ¡Tatará! ¡Ponte buzo! Sí, caperuzo. ¡Caperuzo! ¡Ponte buzo, Sí. caperuzo! Porque aquí viene. Realmente, eso Sí. es lo que está sucediendo. Fíjate que así puso Nehemías cuando construía los muros. Dijo, vengan y póngase a mí. Tenía enseguida de él un cuate con un chofar. Uh-huh. Decía, para que cuando los que están vigilando Uh-huh. oigan Sí. este sonido, pónganse buzos. Sí, todos corran a un solo lugar y Porque ahí viene el enemigo. el enemigo, claro. Hijo, sí. Esa palabra está buenísima. Te voy a Sí. decir porque yo creo que ahorita el Señor nos está llamando a congregarnos. ¿En dónde? Con el Señor. Aliándonos con el Señor. Lo que antes hacíamos, ahora vamos a dejar de hacer porque yo quiero escuchar más de lo que tú quieres decirme, Señor. Pablo nos está alertando y nos está diciendo, estamos en una pelea espiritual, una batalla espiritual, y esa batalla de la cual está alertándonos se lleva a cabo en nuestras mentes. Eso es lo que el enemigo ha escogido, de infiltrarse en nuestras mentes sin darnos cuenta. Ves un programa, ves un anuncio de pasta de dientes y pues tienes que decirle al niño chico, oye, volteate, porque Sí. no puede ser, no puedes oír. cierra los ojos. Sí, Cierra los oídos. ¡Ja! todo. Las armas del enemigo, te voy a decir esta, no es nada nuevo para ti. Yo sé que todo esto es rudimental, pero necesitamos oírlo, porque ahorita estamos siendo alertados. Las armas de nuestro enemigo son solamente engaños. Así es. El enemigo siempre va a estar queriendo, con sus engaños y con sus mentiras, invadir nuestras mentes. Pero te voy a decir, el problema es cuando nosotros escuchamos y le creemos al enemigo. Porque una mentira va a necesitar argumentos como lo que acabamos de leer. Pensamientos. Sí, de argumentos. acuerdo a Dios. Sí, argumentos. Sí, pero la verdad se mantiene firme por sí sola. Así es. Por eso es tan poderosa las armas de nuestra milicia. Las armas de nuestra milicia es la verdad de la palabra, la veracidad de la palabra en nuestras vidas. Y por eso le dijo a Jeremías, yo he puesto mis palabras en tu boca. Para que arranques, para que destruyas, para que derribas, pero también para que te edifiques y para que plantes. La semilla, la parábola del sembrador. Para plantar
y sembrar. Ujú. Sí. El potencial de la palabra de Dios en la tierra, en el corazón de aquellos que con hambre de Dios Ujú. la reciban. Y aunque estamos cansados, hace un momento, quiero decirle, nos está hablando aquí Batman y Robin, ¿sí? Porque hace rato hablábamos de que estamos cansados, Ujú. o sea, que venían pensamientos de ya, Sí, ¿sí? sí, Porque realmente hay un cansancio social sí. desde la pandemia a todo lo que estamos viviendo. Ahora Rusia, Ucrania, que la moneda, que si que... Tengo una palabra que me vino hace un momento cuando hablaba con Pedro antes de este diálogo y que es una palabra de ánimo para todos nosotros, para usted, para mí. Y me gusta decir, porque no crean que nosotros no tenemos luchas. Ujú. Es una lucha, todos. El diablo está en contra de todos aquellos que queremos más de Dios Ujú. y que el diablo no sabe los propósitos de Dios para Así es, nosotros. así Eso lo es. sabe Dios. Pero cuando nos ve actuar y nos ve orar y nos ve pedirle a Dios, el diablo no lo está oyendo. Y tiembla. Y tiembla y dice, no, Sí, no sí, lo dejen, sí. no lo dejen. Sí. Y empieza con sus artimañas a ponernos pensamientos, a ponernos cosas, obstáculos. Sí. Pero la resistencia, algo que aprendí ayer con un grupo muy interesante, la resistencia, cuando estamos en el espíritu, lo que hace es afilar la espada. Así es. Así es. ¿Sí? Afilar el rostro Así es. para estos tiempos. Así es. No el desánimo, la resistencia. Si estás sintiendo una cierta resistencia, el espíritu te está levantando en contra Así de es. esa resistencia y afilando lo que Dios te está diciendo y te ha dicho antes Ujú. y has pensado que ya no es o que no va a ser, o palabras proféticas que se dieron sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu iglesia, sobre tu nación, y dices, no, ya pasó mucho tiempo, no, ya. Y parece que el filo se va quitando, pero la resistencia que estamos teniendo, Así el es. Espíritu Santo lo empieza a afilar para estos tiempos. Pedro, y esta palabra dice, el que ande en tinieblas y carece de luz, dice, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Wow. Eso es la misericordia de Dios. Isaías 50:10. Qué tremenda La es segunda la parte. misericordia de Dios. El que anda en tinieblas. Yo no sé cómo te sientes. Uh-huh. A lo mejor te sientes agobiado o agobiada por todo lo que has escuchado. Y por eso Pablo nos decía, mira, las armas de nuestra milicia no son carnales. Tú nomás toma la palabra de Dios, así como le dijo a Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca. Tú declara esa palabra. Y tú vas a ver el resultado, como lo que acabas de decir. El que andaba en tinieblas o en el que andaba... anda. O el que anda. Que anda. Oprimido. Las tinieblas están... Hay opresión. O sea, ¿Y sabes la una cosa? opresión está dentro de las tinieblas. Si tú te sientes así... Apóyate en Dios. En Dios. Porque Él te va a levantar. Así es. Algo de las tinieblas es que en las tinieblas nos tropezamos. Uh-huh. Si usted se ha tropezado Uh-huh. y anda en tinieblas por los tropiezos que ha habido o hay en su vida, Uh-huh. Dios dice, no tengas temor de las decisiones equivocadas que has tomado, Uh-huh. de las tinieblas que estás viviendo, Wow. Sí, cierto. porque yo te saco de ahí. Apóyate en mí, Uh-huh. porque yo te voy a sacar
Es lo que estoy viendo ahorita. Así es. Y es algo que está viniendo a mi mente ahorita. Si tú estás en un pozo oscuro, en un lugar donde no hayas por dónde, si te apoyas en Dios, Dios te impulsa a salir del hoyo hasta que veas la luz y camines fuera del pozo en la luz del Evangelio de Cristo. Wow. Qué bueno, ahorita que dices eso del pozo, sí. La palabra nos dice que Él nos rescatará del hoyo, ¿no? Nos rescatará del hoyo. Y cuando, déjame decirte, o nomás hacer que pensemos en esto un momento. Cuando estás en un hoyo, ¿a dónde volteas para buscar ayuda? Hacia arriba, solamente hacia arriba. Por eso es lo que el Señor te está diciendo, o no se está diciendo. Voltea hacia arriba, porque de ahí viene mi socorro. El problema, yo creo, es cuando nosotros pensamos o habitamos más en lo natural en vez de lo espiritual. Lo que quiero decir, habitamos más viendo cosas que nos afligen, cosas que nos abaten, ¿verdad? Que nos traen temor, en vez de algo que nos ayuda, que es la palabra de Dios. Y realmente Dios no nos hizo para que nosotros viviéramos en ese estado, en esa frecuencia de la mentira, del temor, de la enfermedad y de todo eso. No, Él nos hizo para que viviéramos en una frecuencia de fe, de creer en Él y descansar en Él. Imagínate David cuando llega y ve al paladín al Goliat parado. Él quiso correr en contra de él inmediatamente, ¿sí? Pero no, sí. El sistema le dijo, no, tú no puedes ir en contra del gigante de esa manera. Tú tienes que ponerte esta armadura y esta espada, tienes que hacer los negocios de esta manera, tienes que ir con ciertos doctores y lo que sea, no sé cuál, lo que estés pasando. David se tropezaba, no pudo caminar con esa armadura. Se quitó lo que le dieron. Lo que le dieron. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando él pudo despojarse de todas esas cosas que el sistema de este mundo le puso, entonces fue libre. Y se los pusieron supuestamente para que se defendiera. Sí, no. O sea, era la única manera de que podía ganar esa pelea con ese gigante. Y no tanto una mala intención, sino un pensamiento de que esa es tu ayuda. Pero mi ayuda viene de arriba. Así es. Así que no tratemos nosotros de tratar de acoplarnos al sistema de este mundo. Más bien vamos a tratar de salir del sistema de este mundo. ¿Cuál es el sistema de este mundo? Bueno, si tú quieres hacer negocios, tienes que, si quieres ganar bastante, entonces trabajas tres turnos o muchas horas y dejas de ver a tus hijos. Eso ellos te lo van a agradecer porque trabajas tanto y les traes dinero, pero sin embargo los estamos dejando solos, a los hijos, a la esposa. Y estamos robando. Ese es el sistema del mundo. Es el sistema del mundo. El Señor quiere que nosotros vayamos a Él creyendo de que Él es nuestro proveedor. Así es. Que Él suple nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. David tenía una revelación clara de qué era lo que Dios quería de él. Entonces él pudo correr y cortarle la cabeza al gigante, al obstáculo gigantesco que estaba enfrente de ellos, que agobiaba al ejército de Dios, ¿sí? Pero entonces David, aunque no fue un hombre perfecto, porque la verdad, David cometió varios pecados, ¿no? Varios. Sí, varios. Y algunos que ni siquiera muchos de nosotros no hemos cometido. Pero Dios le decía que él tenía un corazón conforme a él. Que se ponía de acuerdo con Dios. Un corazón de acuerdo a Dios.
Él se pone de acuerdo con Dios y lo que Dios le hablaba, por eso tuvo un verdadero arrepentimiento cuando el profeta lo enfrentó. Y por eso no quiso vengarse de quienes lo acosaron, no quiso tomar el gobierno por él mismo. Cuando su hijo lo tomó, él decidió huir porque él confió, oyó a Dios y caminó. Así es. Dios le dijo y caminó. Y entonces tuvo un verdadero arrepentimiento y Dios lo restauró. Así es. Fuerte, sí. Tremendo la vida de él, pero realmente fue un hombre, el mejor rey que Israel tuvo o ha tenido. Se dice que es Salomón, pero para mí que fue David. Usted puede tener su propia opinión. Sí. Bueno, de acuerdo a Pedro, David fue el mejor rey que tuvo Israel hasta este tiempo. Entonces, realmente lo que Pablo nos está diciendo, que nuestras armas no son de violencia, ni tampoco del sistema de sabiduría humana. Nuestras armas es descansando en Dios, tomando su palabra como la verdad. Recuerda que los engaños y las artimañas del enemigo son simplemente engaños, y eso va a tener que buscar de qué manera sostenerse para mantenerse firme en contra de la verdad. Pero la verdad ni siquiera no necesita que lo... ¿Cómo puedo decir? La verdad se para por sí sola. Si tú caminas en la verdad, si tú le crees al Señor, que por sus llagas fuiste sanado, el Señor sana. Pero ahora vamos a pensar una cosa. Dios realmente no quiere, bueno, Él quiere sanarnos a todos. Pero más que nada, Él quiere que conozcamos más al sanador. No precisamente vamos a sanar en el momento que nosotros queremos o esperábamos, pero sí quiere que nosotros conozcamos al sanador. Él quiere que nosotros tengamos paz, pero más que tener paz, quiere que nosotros conozcamos a nuestro príncipe de paz. Es nuestra relación que nosotros tengamos con el Señor, y eso es lo que, de esa manera, cuando nosotros caminamos de acuerdo a las Escrituras, entonces nosotros vamos a poder combatir los argumentos del enemigo que pone en nuestra mente. Efesios 6 nos habla de la armadura. Tú ya estabas hablando acerca de eso. Porque dice de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del enemigo. Y nos da ahí que es nuestra lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestados y gobernadores de las tinieblas en los lugares celestiales. Pero vamos, quiero poner este punto para pensar un poco acerca de esto. En la armadura de Dios, 5 de las piezas de la armadura son para protección. Una es para ataque, es ofensiva. Pero las que Dios nos dio para defendernos, si no las usamos, somos impenetrables. Para defendernos. Para defendernos. Sí. Pero para destruir al enemigo, claramente dice que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra arma ofensiva. Pero en Corintios, en 2 de Corintios, dice, porque las armas, está usando plural. Las armas. Las armas. Okay. Entonces, si aquí veo que la mayoría es para defender, para proteger, y nomás una para ofensiva, un arma ofensiva, ¿qué es lo que leemos inmediatamente después? En Efesios 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y ruego, o súplica, en el Espíritu. En el Espíritu. En el Espíritu. Yo creo que esas dos armas,
ofensivas son las más poderosas que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ganar la batalla. ¿Son cuáles? La palabra de Dios y la oración. ¿Por qué? ¿Por qué la oración? Porque la oración te ayuda a comunicarte con tu Creador. Por eso les decía que nosotros, Dios quiere sanarnos, pero más que sanarnos, Él quiere que conozcamos al sanador. Sanar el corazón y la mente. Así es. Antes que todo. Antes que todo. O sea, ¿para qué un cuerpo sano con una mente coja? Con una mente equivocada. No. Con una mente que ahí anda así, aunque esté sano. Sí. Sí. Claro. Fíjate que ahorita que hablas de la oración y la intercesión, creo que es tiempo de leer esto. Sí. Y después de esto, yo creo que lo vamos a hacer en 2 pláticas. Ok. Sí. A ver. Dice, estuve compartiendo algunos mensajes con un amigo, con Roberto Torres, que lo conozco desde que él era soltero. Y fue uno de los líderes en Puebla, fue uno de los que se levantó muy fuerte en la alabanza en aquel tiempo. Gran maestro, luego tuvo que venir a Estados Unidos, etc. Pero seguimos en contacto, seguimos con una muy buena amistad. Qué bien. Yo a su hijo un día le aprendí cuando me dijo, Palemón, quiero hablar contigo. Un muchacho de 14 años, 15. No, yo acabé oyéndolo a él, al hijo. Sí, por todo lo que me empezó a decir. Ok. Roberto y yo comenzamos, oye, me vino esta palabra y me he visto, y yo le di mi opinión, y luego él me dijo, y yo le dije, oye, ¿qué opinas de esto? Y me contestó, el mensaje es largo, pero les quiero decir algo. ¿Dónde quedó Intercesores por México? ¿Lo recuerdas? Dios es muy paciente y misericordioso, pero creo que viene un tiempo de desarraigar y trasplantar. Órale. Lo que nos Así está es. compartiendo Pedrito. Creo que viene un tiempo de desarraigar y trasplantar. Así es. Dice, hay quienes seguimos siendo desarraigados, y él se incluye, seguimos siendo desarraigados de lo anterior y trasplantados a nuevos terrenos donde el Señor nos hará ver ese avivamiento que tanto anhelamos. Y hay otros a los que Dios va a desarraigar y suplantar con una nueva generación de siervos líderes que cuidarán mejor las relaciones de pacto, discipulando con el amor del Padre, junto con la impartición de los dones del Espíritu. Wow. Wow. Y es un amigo que yo sé que es un hombre de alabanza, de oración, y un tanto profético. Sí, claro. Sí. Pues esa es una palabra profética. Una palabra profética. Sí. Sí. Y ahorita está confirmando en otra forma lo que Dios puso en tu corazón. De destruir, desarraigar, cambiar, quitar, arrancar, librarte del velo, etc. Desarraigar a lo mejor es para quitarte de aquí y que el Espíritu Santo te ponga acá. Porque aquí es donde vas a dar fruto. Así es. ¿Sí? Yo me acuerdo de Pedro, se dedicó bastante tiempo a la jardinería, al diseño y a la creación de jardines. Él diseñó el de nuestra casa, que necesita un reajuste, por cierto. Sí, las plantas secas, ¿verdad? Okay. Y yo me acuerdo que plantó 2 árboles, pero uno se secó y otro no. Y yo por mi cuenta compré otro árbol y lo volví a plantar ahí. Pero ahí no es lugar propicio para que se diera ese árbol. Hay lugares que no son propicios para que nosotros nos desarrollemos en los propósitos de Dios conforme a los dones que a cada uno nos ha dado. Porque dice que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere.
Así es. A unos, a otros, otros. Y entonces Él también nos planta en los lugares en los cuales esos dones Así es. van a ser utilizados como herramienta o como espada del Espíritu para traer el reino de Dios en esta tierra. Así es. Yo así veo esto, Pedro, con lo que Claro. estamos hablando. Sí. Vamos a dar una pauta y nos falta edificar. Sí, falta. Vamos a ese punto. Falta, creo que de repente yo hablo mucho y no te dejo. No está bien todo. Sí, pero es diálogos, ¿verdad? Así es. No queremos nada más una conferencia, queremos dialogar. Sí. Porque yo sé que en ese intercambio el Espíritu comienza a poner, y yo sé que el Espíritu está poniendo en usted pensamientos que lo están llevando a través de este diálogo a otros diálogos con Dios, a otros diálogos con amigos, con parte del cuerpo de Cristo en otros lugares en donde usted está, con aquellos que usted se reúne, y los va a llevar para usar los dones del Espíritu conforme a lo que Él está haciendo en estos tiempos. Así es. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y lo declaramos sobre su vida. Nosotros declaramos de su vida, así como lo hemos declarado sobre nuestra vida y nuestra familia. Declaramos, y dice Pedro, la espada de la oración, la palabra en la boca. Y la palabra en la boca que está viniendo ahorita a mi espíritu es despertar, desarraigar, romper, para que usted sea plantado en el lugar que Dios tiene para usted. No tenga temor de los cambios que están viniendo a su vida, a su sistema, a su modelo de pensamiento que tenía. Deje que el Señor haga pedazos muchos de esos sistemas de pensamiento. Como David rehusó la armadura que le daba un rey, que le daba una persona importante, y era para protección de él. Él dijo, no, Dios me dio a mí un don. Y voy a usar ese don en el nombre del Señor para derribar el gigante que tengo enfrente. ¡Wow! Así es. Y Dios le ha dado a usted, a su familia, a sus hijos, algunos colaboradores, algunos amigos, diferentes dones que son como la piedra, que David dijo, no, Dios me dio a mí esto. Esto es lo que Dios me dio a mí. Y esto es lo que yo voy a usar para derribar aquello que viene en mi contra, que viene en contra de mi familia, que viene en contra de mi pensamiento de acuerdo a Dios, que se ha levantado en contra de mi familia o de amigos o de personas lejanas que son contrarios a Dios. Y usted va a llegar a gente que aún ni ha pensado, pero que Dios los va a poner en su corazón. Así es. Y va a usar sus palabras, palabras que Él ha puesto en su boca, inclusive las ha puesto desde antes de que usted las hable, por supuesto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y vamos a dar continuación a la segunda plática de Edificando y Derribando, un diálogo con Pedro Ávila. Dios los bendiga. Nos vemos en el capítulo 2.